La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Es una bendición poder estar con ustedes por este medio. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios por permitirnos poder estar este día, poder vivir, poder disfrutar de su gracia, de su misericordia, un día más de nuestra vida. Damos las gracias al Señor en esta hora por permitirnos iniciar este programa. Creemos que va a ser de mucha bendición para muchas vidas, para muchos creyentes, para personas que tienen dudas en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a su vida. Creemos que si Dios nos ha permitido o nos ha abierto esta puerta es porque será de mucha bendición para muchas personas. Hoy estamos comenzando este programa siendo discípulos, porque la idea es estudiar la palabra del Señor, doctrinas fundamentales que son a veces mal interpretadas o que sencillamente hay muchos cristianos, muchos creyentes que no han estudiado a fondo la palabra del Señor, y esperamos ser pues de bendición a través de este programa. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que Él sea el que nos hable a través de esta palabra en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo venimos delante de tu presencia para darte gracias por este momento, por esta oportunidad que nos concedes de poder compartir tu palabra. Venimos, Señor, para pedirte que nos des la sabiduría, que nos des la guianza de tu Espíritu para que esta palabra pues sea de bendición para los oyentes, para hermanos que están esperando, que están necesitados de una palabra. Te pedimos, Señor, que hables a través de tu palabra y que esta palabra pues pueda quedar grabada en cada corazón, en cada mente que está en esta hora sintonizándonos. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes allá donde ellos se encuentren. Queremos iniciar esta transmisión pues con una pregunta, y esta pregunta pues es sobre el tema que vamos a estar ahondando en este tiempo, en esta hora de la noche. La pregunta es: ¿para qué estoy en la tierra? Hay muchas personas que no saben el por qué están en esta tierra, no se dan cuenta, su vida está yendo de un lado hacia otro y no se dan cuenta, no tienen un rumbo, no saben hacia dónde van. Esta es una de las interrogantes más grandes y una de las que no es que nos es difícil, o sea, que no es tan fácil poder responder: ¿para qué estoy aquí en esta tierra?
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de estar en esta tierra? ¿Estoy aquí por razones del destino o simplemente porque papá y mamá tuvieron relaciones o se casaron o cualquier motivo que hayan tenido? Si deseamos contestar esta pregunta, debemos de comenzar ubicándonos en el punto de partida correcto. Y el punto de partida correcto es Dios. Recuerde que estamos en esta tierra, en medio del universo, pero no estamos solos, no venimos solos a esta tierra. Hay alguien que es el centro del universo y ese es Dios. Entonces, para responder esta pregunta, para responder a la pregunta de ¿para qué estoy aquí en la tierra?, tenemos que comenzar con el punto correcto, y ese es Dios. La tragedia más terrible en esta vida, la tragedia más terrible del ser humano no es morir. Muchos piensan que la tragedia más grande es morir, y en algunos casos, por ejemplo, cuando la muerte es trágica, cuando la muerte es inesperada, cuando la muerte no es natural, como le llaman algunos, piensan que esa es la tragedia más grande. Sin embargo, la tragedia más grande no es eso, sino más bien la tragedia más grande es vivir sin un propósito, vivir sin saber, sin tener sentido, sin saber hacia dónde va. Entonces, usted descubre su propósito, su identidad, solamente cuando tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando usted encuentra al Señor Jesucristo y le abre la puerta de su corazón y le da lugar en su vida para que Él sea el dueño, para que Él sea el gobierno de su vida, es entonces cuando encuentra la verdadera o el verdadero propósito de vivir, de su vida. Recuerde que Dios pensó en usted antes que usted pensara en Él. Cuando usted pensó en Dios, Dios ya había pensado en usted. Es más, Él ya tenía un propósito para su vida. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Recuerde que ni usted ni yo somos un accidente en esta tierra. Usted está vivo porque Dios lo quiso crear. Hay quienes piensan y maldicen la vida, maldicen incluso a sus padres, a las personas que lo trajeron o por medio de quienes vino a esta tierra. Sin embargo, si usted está en esta tierra, si usted está vivo en este momento, si usted está escuchando este programa o está vivo o tiene algunos objetivos, metas en esta tierra, es porque Dios lo quiso crear. Dios planeó el lugar en que usted nacería, la familia donde usted nacería. Hay quienes piensan, si yo hubiera nacido en otro país, si yo hubiera nacido en otro continente, si yo no hubiera nacido en este lugar, en este pueblo, en esta ciudad o en este país, mi vida sería diferente. Hay quienes piensan de esa manera. Sin embargo, usted nació ahí donde Dios lo planeó. Es por eso que ahí donde usted vive, ahí Dios puede bendecir su vida. Yo quiero leer un versículo más en el libro de los Salmos, capítulo 139. Salmo 139. Y en el versículo 13... En el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso quiere decir que desde antes de que usted naciera, Dios ya lo había planeado. Dios quiso crearlo. Y entonces su nacimiento no fue un error o un accidente. Hay quienes piensan, si usted supiera cómo fue mi vida, cómo fue mi nacimiento, mi niñez, tal vez usted piensa, yo no fui una persona deseada, yo no fui un bebé deseado, yo nací por un accidente. Es más, algunos hasta piensan, si yo nací por culpa de un embarazo no deseado o por una violación, pero aún así su nacimiento no fue un error, no fue un accidente, y su vida no es una casualidad de la naturaleza, su vida no es casualidad.
como decíamos, fue de repente, aún en las circunstancias que haya sido, fue planeada por Dios, y Dios estaba ahí, y Dios pudo ver, pudo guiar. Por eso dice el salmo que leíamos, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y como les decía, aunque haya sido un accidente, aunque haya sido de la forma más o menos esperada, menos querida, pero aún así dice la palabra de Dios que Dios estaba formando cada uno de sus órganos ahí en el vientre de su madre. Entonces, en realidad no fue un accidente, aunque haya parecido o aunque usted lo considere como un accidente. Sin embargo, Dios no lo pensó así. Es posible que sus padres no lo hayan planeado, que no le hayan tenido planificado que usted viniera a este mundo. Pero Dios sí lo tenía ya planificado. También a Dios no le sorprendió su nacimiento. Cuando usted nació, a Dios no le sorprendió eso. Es más, Él ya lo estaba esperando. El versículo 15 y 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, más bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Eso quiere decir que Dios estaba creando su vida aun cuando usted todavía no había nacido. Dios ya estaba trabajando en su pequeño cuerpo, aun cuando todavía no había visto la claridad del día. Entonces, Dios ya estaba esperando su momento. Cuando usted nació, Dios ya lo estaba esperando. Por eso decíamos que a Él no le sorprendió, a Dios no le sorprendió su nacimiento, a Dios no le sorprendió que usted haya nacido, sino que más bien Él ya lo estaba esperando. El motivo de Dios para crearlo a usted, como ya dijimos anteriormente, no fue solamente por un accidente o que viniera a esta tierra. Hay quienes piensan, mejor no hubiera venido a esta tierra, he venido solamente a sufrir, he venido solamente a causar problemas. Pero cuando Dios lo creó a usted, la motivación de Dios fue su amor. Recuerde que todo lo que tenemos ahora, todo lo que somos, es por el Señor. Ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta lo que vale nuestra vida. Hace unos meses mi papá estaba internado en un hospital y quisimos sacarlo del hospital y preguntamos cuánto vale un tanque de oxígeno para comprarlo. Me dijeron cuesta más de 30,000 pesos, y luego la rellenada del oxígeno cuesta 600 pesos diarios. Y entonces nos dimos cuenta, se imagina que solamente el oxígeno para un día, 600 pesos. Y el Señor nos da todo, solamente para mencionar algo, solamente para mencionar el oxígeno, el aire que respiramos cada día. Se imagina si tuviéramos que pagarlo. Luego, cada órgano de nuestro cuerpo, cuando un órgano de nuestro cuerpo falla, entonces todo el cuerpo falla. Entonces, sin embargo, todo eso Dios lo hizo. No hicimos nada de lo que tenemos en nuestro cuerpo lo hicimos nosotros. Nada de lo que tenemos en nuestro cuerpo lo hicieron nuestros padres. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Obviamente que hay una ley de la vida aquí en la tierra, y es que tiene que haber unión de dos personas, un hombre y una mujer, para que haya una nueva vida, para que haya un bebé. Sin embargo, todo lo que es el cuerpo, cada órgano, cada célula, es Dios quien la crea. Entonces, todo eso, hermano, es por amor. Dios lo hizo por amor. Dios le hizo a usted para amarlo, no para odiarlo. Dios, hay muchas personas que piensan, Dios me hizo para luego mandarme a la condenación. No, no es cierto. Dios hizo al ser humano para amarlo. Es más, luego dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, a los seres humanos, que
envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, a usted que me está escuchando, a usted que está viendo, y a cada uno de los seres humanos, fue por amor. Y no fue con la intención de condenarlo, con la intención de que viniera a sufrir, sino más bien con la intención de tenerlo en un lugar mejor en la eternidad con Él. Entonces, la palabra del Señor también nos dice, en primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, San Juan 4, primera Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso le decía que no se trata de que yo ame a Dios, se trata de que Dios me amó primero. Entonces, si yo digo que yo amo a Dios, es porque Él me amó primero. Si usted ama a Dios, es porque Dios le amó primero a usted. Entonces, vivimos o venimos a esta tierra por el amor de Dios, no por una casualidad, sino porque Dios así lo quiso. Entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? No es por un accidente, es por el amor de Dios, porque Dios me amó y Él quiso que yo viniera a esta tierra. Ahora, cuando vivimos o cuando venimos a esta tierra, hay algo que nos guía. Siempre hay algo que guía al ser humano. Cada hombre, cada mujer decide por qué quiere ser guiado. Guiar significa conducir, controlar o dirigir. Cuando alguien es guiado es porque es controlado por algo. Algo que lo dirige, algo que lo controla. Hay personas que dicen: yo no quiero vivir esta vida, pero hay algo que me está controlando, hay algo que me está dirigiendo. Entonces, ahora, ¿cuál diría usted que ha sido su fuerza orientadora en su vida? ¿Cuál ha sido la fuerza que lo guía? ¿Cuál ha sido la fuerza que lo orienta a usted? Como decíamos, todos los seres humanos tenemos algo que nos guía, algo que nos orienta, algo que nos lleva hacia donde queremos llegar. Hay quienes los guía la culpa. Hay quienes están siempre siendo guiados por la culpa, se sienten culpables, padres que se sienten culpables de sus hijos, de su matrimonio, de su esposa, de cómo han criado a sus hijos o cómo es la vida en su familia. Hay hijos que se sienten culpables por haber no atendido a la voz, al consejo de sus padres. Hay quienes se sienten culpables con sus trabajadores o trabajadores que se sienten culpables con sus patronos. O de muchas maneras, personas que se sienten culpables en todo el tiempo y que piensan que todo lo que pasa a su alrededor es por su culpa, se sienten culpables. Incluso hay personas que los ha llevado a la muerte, al suicidio o al abandono de su familia, al abandono de las personas que más aman, porque se sienten culpables y piensan que no son dignos de estar donde están. Creyentes cristianos que abandonan la iglesia porque se sienten culpables y piensan: yo no merezco estar en esta iglesia, en esta congregación. Hay quienes también los dirige la ira, el resentimiento. Hay personas que están enojados, que están con ira todo el tiempo. No se le puede hablar, no se le puede pedir un consejo porque están todo el tiempo con ira, con enojo y están resentidos. Vivimos en un mundo donde usted ve hoy en día cómo la sociedad se encuentra resentida.
resentidos sociales, resentidos con el gobierno, resentidos con las autoridades, resentidos con la policía, y le echan la culpa de todo lo que pasa a su alrededor pues a las personas, a las autoridades, como decíamos en este caso, al gobierno, a la policía, a las instituciones. Le echan la culpa de lo que les pasa. Si va a un hospital, le echan la culpa a los médicos. Si está enfermo, pues le echan la culpa a las autoridades, cuando en realidad hay muchas razones. Hay muchas razones. Nos enfermamos, tenemos problemas, tenemos dificultades, y no es culpa de los demás en todo el tiempo. Si bien es cierto que a veces hay culpa de parte de alguna autoridad, pero en muchos casos la culpa la tienen o la tenemos nosotros por ser irresponsables, por no acatar las leyes. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13 que hay que ser respetuosos de las autoridades, de las leyes. Pero hay personas que viven resentidos todo el tiempo. Hijos resentidos con sus padres, padres resentidos con sus hijos, matrimonios, y es más, hay muchos creyentes resentidos con sus autoridades, con sus pastores, o pastores resentidos con sus congregaciones porque piensan que no han sido tomados en cuenta como deberían. Entonces, hay muchas personas que son guiadas por la culpa, por la culpa, pero también por el resentimiento. Están resentidos con alguna persona, con alguna institución, y todo el tiempo cualquier cosa aprovechan para lanzar maldiciones, palabras en contra de aquellas personas o instituciones con quienes están resentidos. También hay personas que están siendo guiadas por el temor, le tienen miedo a todo. Están siendo guiados por el miedo, por el temor. No pueden emprender algo porque tienen miedo, porque tienen temor al fracaso, temor al qué dirán, temor al no puedo, temor al no tengo la capacidad, y eso es lo que lo guía. Yo conozco personas que tienen capacidades, que tienen dones que Dios les ha dado, sin embargo el miedo, el temor no los deja actuar. Yo creo que como cristianos debemos de aprender a depender de Dios, aprender a confiar en el Señor, que si Él me llamó, si Él está conmigo, entonces pues yo puedo. Si yo tengo la mente de Cristo, si Él está conmigo, si dice la palabra del Señor que ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Entonces pues con la ayuda de Él yo puedo vencer cualquier miedo, cualquier temor que me quiera estropear los planes que yo tengo. Hay quienes también son guiados por el materialismo. Todo el tiempo están trabajando, están ocupados, no tiene tiempo para nada, no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para sus hijos, para su esposa, para su esposo, para sus padres. No tiene tiempo, creyentes que no tienen tiempo para ir a la iglesia. Bueno, en este tiempo pues tal vez no en todos los lugares se puede ir a la iglesia, a congregarse, pero tener un tiempo para Dios, un tiempo para un devocional, un tiempo para el altar familiar, para reunirse con su familia, con sus hijos en casa y poder estudiar la palabra del Señor, un tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de estudio bíblico, porque todo el tiempo está ocupado pensando en lo material, pensando en el trabajo, en lo que es la vida terrenal. Entonces, hay quienes son guiados por el materialismo. También hay quienes son guiados por la necesidad de ser aprobados. Y en esto, pues muchos cristianos lamentablemente caen en esta situación de ser guiados por el deseo, por la necesidad de ser aprobados, de ser vistos. He sido pastor por casi 30 años y he visto creyentes que para sentirse bien, para poder servir al Señor, tienen que estar ocupando un puesto dentro de la iglesia. Y en el día que ya cesa de un puesto, entonces se siente como que ya no es responsable de nada, ya no se congrega, ya deja a un lado sus responsabilidades. Entonces siente que para poder ser un buen cristiano tiene que estar al frente, que lo vean, tiene que ser aprobado.
Hay muchos que están en las redes sociales y tienen que estar ahí pendientes todos los días viendo a ver quién le da me gusta o like a sus publicaciones y se sienten bien de esa manera. Y cuando ya no lo consiguen, entonces ya no se sienten bien. Piensan que nadie les está atendiendo. Hay otras influencias que pueden guiar su vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. La palabra del Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces cualquier motivación que lo lleve a guiarlo, a que no sea el Señor, que no sea Dios, entonces al final va a terminar mal, va a terminar reconociendo que el único que lo puede guiar es Dios, es el Señor. La vida, al ser guiada por los propósitos de Dios, van a cobrar dirección, van a cobrar sentido, van a cobrar significado. Cuando nos dejamos guiar por el Señor, entonces nuestra vida va a tener significado, va a cobrar sentido, va a cobrar dirección. Así es de que dejémonos guiar, dejémonos dirigir por el Señor antes que cualquier otra motivación. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a escuchar un canto y luego continuamos con este tema. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Cuando a un caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida, y
si ya no ves ninguna solución, solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Decíamos que para saber para qué estoy aquí en la tierra es necesario saber qué es lo que, saber que no estamos en esta tierra por un accidente, que fuimos planeados y creados por Dios, pero también que debemos de saber o entender qué es lo que guía nuestra vida. Hay cosas que guían nuestra vida y entonces tenemos que saber qué es lo que está guiando nuestra vida. Pero también la vida desde la perspectiva de Dios. Debemos de ver la vida desde la perspectiva de Dios, no desde las circunstancias, sino desde la perspectiva de Dios. La vida en la tierra es una prueba, dice Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay quienes piensan que necesitan apartarse de las pruebas y que cuando vienen dificultades es porque Dios no está con ellos, que si tienen dificultades, si tienen pruebas, incluso algunos piensan que es porque han pecado. Sin embargo, la prueba es algo natural en la vida del creyente, del cristiano, y cuando hay pruebas es como cuando el alumno en la escuela, en la universidad, tiene que rendir un examen ante sus maestros. Ha estado estudiando, pero luego el maestro le pone un examen para probar, para saber si ha aprendido. Entonces, de esa manera, pues, aprueba su materia o su carrera. Lo mismo sucede con nuestra vida. Las pruebas, Dios las permite para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra vida dependa o aprendamos más a depender de Él, a no depender de nuestra capacidad. Dice que la prueba produce paciencia en nuestra vida. Entonces, cuando vienen las pruebas a medida que van pasando, nuestra vida se va purificando o va adquiriendo más paciencia. Usted, no sé si usted ha visto la arena en los ríos, mayormente, pero ¿cómo se produce o de dónde viene la arena? Pues la arena sale de las piedras que van chocando unas con otras mientras van rodando por la corriente. Pero sucede que esas piedras, de tanto rodar, de tanto golpear una con otra, se le van quitando, se le van cayendo los picos, las partes que sobran o las partes más abultadas, y por eso usted va a ver que las piedras del río son piedras lisas. Son piedras lisas porque a través del tiempo que van rodando en el agua, en el río, entonces van chocando una con otra y se le va quitando todas esas partes que sobran. Lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando nosotros vamos pasando pruebas, una y otra prueba, entonces nuestra vida pues va adquiriendo paciencia, y entonces de repente llega un momento que usted dice: no, este problema no es tan grave, ya pasé otros mayores, y entonces su vida se va cada día, como decíamos, se va preparando más. Pero también el carácter es tanto desarrollado como revelado mediante las pruebas. Y la vida eterna es una prueba. Dice el versículo 12, de ahí mismo de Santiago 12 y 13: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces dice bienaventurado. Bienaventurado quiere decir feliz el hombre o el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba dice que recibirá la corona de la vida. Eso quiere decir que una vez que hayan pasado las pruebas, las dificultades en esta tierra, entonces si las soportamos vamos a encontrarnos con el Señor para tener la corona de vida. Pero también vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La vida en la tierra también es un préstamo, mi estimado hermano. No somos eternos aquí en esta tierra. Mi abuelo, aún que fue un siervo de Dios que sirvió al Señor toda su vida, vivió 86 años. Mi papá, igual un hombre que sirvió al Señor, vivió 81 años. Yo tengo 50, no sé cuánto voy a vivir. Mi hermano a los 36 años murió. No somos eternos en esta tierra, no, ni siquiera a los 100 podemos llegar en algunos casos. Entonces, la vida es prestada, es un préstamo. A usted y a mí nos fue confiada la vida. La vida le pertenece a Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo estamos empleando la vida? ¿Cómo estamos empleando ese tiempo que Dios nos ha prestado para vivir aquí en esta tierra? Entonces, nuestro tiempo en la tierra y nuestra energía, nuestra inteligencia, las oportunidades que tenemos, las relaciones y los recursos son todos dones de Dios, no son nuestros, le pertenecen a Él. Él nos ha confiado todo lo que tenemos, como decíamos, recursos, dones, talentos que tenemos para nuestro cuidado y administración. No somos dueños, solamente somos administradores.
Llegará el momento cuando Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con el tiempo? ¿Qué hicimos con la familia que Él nos dio? ¿Qué hicimos con la iglesia donde estuvimos? ¿Qué hicimos con los talentos que Él nos dio? ¿Qué hicimos con lo que Él puso en nuestras manos? Las habilidades. Hay quienes son muy buenos con algunas habilidades. Hay quienes son buenos como creyentes hablando, hay quienes son buenos con la música, hay quienes son buenos con la alabanza, hay quienes son muy buenos con la predicación, con la enseñanza, con el evangelismo o para dirigir de diferentes dones y talentos, ministerios que Dios nos ha dado. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? No somos dueños, solamente somos administradores. La vida entonces es una asignación temporal, por un tiempo, por algunos años, no es para la eternidad, no es para mucho tiempo. Vamos a lo que nos dice el Salmos capítulo 39, Salmo capítulo 39, el versículo 4 al 6 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Decíamos hace unos momentos que hay quienes su vida la dirige el afán, el materialismo, y viven trabajando día tras día sin descanso, pero cuando mueren, cuando dejan esta vida, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió todo lo que hicieron? Había un señor muy rico, un señor que iba a las agencias a comprar los carros al contado. En aquel tiempo donde todavía no existían las tarjetas de crédito, este hombre llevaba su dinero en costales a comprar en efectivo. Sin embargo, cuando lo encontrábamos en la calle, nadie podía pensar que era un señor con tanto dinero, con tantas propiedades. En una oportunidad él necesitaba abrir una carretera para unas propiedades que tenía, y él compró su propia máquina, su propio tractor para abrir las calles, para abrir las carreteras o tramos carreteros en sus propiedades. O sea, tenía mucho dinero. Sin embargo, cuando usted lo encontraba en la calle, como le decía, ni siquiera se imaginaba. Es más, habían personas que cuando lo encontraban le daban una limosna porque pensaban que era un pordiosero. ¿Sabe por qué? Porque su ropa estaba raída. Su ropa, sus camisas, él mismo las mandaba a hacer camisas de tela manta, una tela que es de lo más barato. Y usaba guaraches que él mismo los fabricaba, él mismo los hacía. Él andaba a su alforja y ahí compraba tortillas en el mercado y compraba cebolla, la partía, le ponía limón y eso era lo que comía, esa era su comida. Cuando este hombre murió, ¿sabe qué hizo? Él dijo: no, mis hijos no son dignos de que yo les deje el dinero, y se lo dejó al Estado. ¿De qué sirve afanarse? ¿Para qué sirve afanarse tanto? Y trabajar luego, cuando se va de esta tierra, no lleva absolutamente nada. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Todo lo que tenemos, como decíamos, lo material y los dones, talentos que tenemos, eso quien nos lo dio fue Dios, y no lo vamos a llevar, no vamos a llevar absolutamente nada cuando nos vayamos. Entonces, la vida es una asignación temporal, es por un tiempo nada más, unos cuantos años. La identidad está en la eternidad, nuestra identidad está en la eternidad. La patria está en el cielo. La patria que nosotros tenemos no se llama
México, no se llama Estados Unidos, no tiene un nombre aquí en la tierra, sino que en la patria es la patria celestial, o sea, un lugar que Dios ha preparado donde nosotros vamos a estar por siempre. El apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, personas que estamos solamente de paso, que estamos aquí en esta tierra solamente por un tiempo. Entonces, la tierra no es nuestro hogar final. Hemos sido creados como algo o para algo mucho mejor. La tierra solamente es un lugar donde estamos por algún tiempo, pero no fuimos creados para vivir en esta tierra por la eternidad, solamente por algún tiempo. Entonces, si usted supiera que mañana es el último día de su vida, ¿qué sería lo que cambiaría en su vida? ¿Cuál sería su prioridad? ¿Qué haría? ¿Qué haría para estar preparado? Es una buena pregunta para que reflexionemos. Si yo supiera que mañana es mi último día, ¿qué sería lo que haría? Ahora, también existimos y vivimos, como ya hemos mencionado, no para nosotros mismos, no para pensar en que aquí en esta tierra vamos a estar por mucho tiempo. Entonces, existimos en esta tierra o vivimos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos, no para agradar a otras personas, no para agradar a nuestra familia, no para agradar a la iglesia, no para agradar a nuestras autoridades. Si bien es cierto que sí, a veces agradamos o debemos de agradar, sin embargo, no estamos aquí tanto para agradar a otras personas, sino para agradar a Dios. También estamos o vivimos en esta tierra para amar a los demás creyentes. Estamos en una congregación y déjenme decirle, mi estimado hermano, que hay muchos hermanos que se van de una iglesia porque dicen, es que aquí no hay amor. No se trata de que usted va a encontrar amor a una congregación, se trata de que usted vaya a amar a los que están ahí. Recuerde que estamos en un mundo imperfecto. Y las iglesias también son imperfectas. Yo pertenezco a un concilio, a una denominación, y no es perfecta. No es perfecta por la razón que la dirigen hombres o que está conformada por hombres y mujeres, y que todos, por mucho conocimiento que tengamos, por mucha búsqueda de Dios que tengamos, somos imperfectos y fallamos. Entonces, cuando vamos a una iglesia, a una congregación, debemos de ir con la idea de que yo voy a amar, sin importar si me aman o no, sin importar si los hermanos o la congregación donde yo voy es imperfecta, porque como decíamos, no vamos a encontrar una congregación perfecta. Y si usted encuentra una congregación perfecta, entonces lo mejor es que se vaya, porque al llegar a esa congregación ya no va a ser perfecta, porque usted llegó y usted no es perfecto. También vivimos para asemejarnos más, para parecernos más a Jesús. Si usted sabe quién era o quién es Jesús, entonces ya se imagina cómo usted se debe parecer a Él. Como creyente, como hijo de Dios, cómo es que usted se debe de parecer al Señor Jesús. Vivimos, existimos para servir a los demás con nuestros dones. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los dones, talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, es para servir a los demás. Si usted ha sido llamado como pastor, es para servir a una congregación. Si usted es llamado como creyente, como miembro de una congregación, es para que sirva con los dones, talentos que Dios le ha dado, con el ministerio con el cual Dios lo ha dotado. También existimos y vivimos para testificar a otros del amor de Dios, para hablarles a otros del amor de Jesús, para hablarles a otros de la salvación, para predicarles a otros, para ir y llevar el evangelio a otras personas.
Dice la palabra del Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, existimos o vivimos en esta tierra para hablar del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de la salvación a otras personas también. Usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene familia que no conoce al Señor y usted es llamado para hablarles también. Alguien dijo o escribió un poema, Russell Kelfer lo dice de esta manera: eres quien eres por una razón, eres parte de un plan cuidadosamente elaborado, eres un diseño único, valioso y perfecto, llamado el hombre o la mujer especial de Dios. Te ves como te ves por una razón. Nuestro Dios no cometió un error. Él te entretejió dentro del vientre. Eres lo que Él quería hacer. Los padres que tuviste fueron los que Él escogió. No importa qué sientas por ellos. Fueron diseñados especialmente con el plan de Dios en mente. Y ellos tienen el sello del Señor. No, ese trauma que sufriste no fue fácil. Y Dios lloró que te dolió tanto, pero fue permitido para moldear tu corazón, para que crecieras a su semejanza. Eres quien eres por una razón. Has sido formado por la vara del Señor. Eres quien eres, amado, amada, porque hay un Dios. Así es de que la verdadera vida comienza con el compromiso absoluto con Jesucristo. Si no está seguro usted, mi estimado hermano, de haberlo hecho o de haberle permitido al Señor Jesucristo que Él sea el centro de su vida, lo único que tiene que hacer es aceptarlo y creer en Él. Solo entonces usted podrá exclamar lo que dice Salmo 138 con la misma seguridad que lo dijo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. No es mi propósito, es el propósito de Dios. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, es lo que Dios quiere, es el propósito de Dios en mi vida. Le invito a tener una palabra de oración para terminar con este tiempo de hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos has permitido poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que ha sido bendecida a través de esta palabra. Gracias, Señor, por esa persona que ha estado ahí escuchando, viendo y que ha sido bendecida, que tú hablaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano y aquellos que han estado claudicando, aquellos que han estado con deseo de volver atrás. Te pedimos, Señor, que les des fuerza para que ellos puedan entender tu voluntad y que puedan acercarse más a ti, tener esa confianza, esa seguridad en tu palabra de que no están solos, que tú estás con ellos, que tú estás guiando su vida. Gracias te damos, oh Dios eterno. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y la invitamos para que el próximo miércoles usted pueda sintonizarnos en un programa más, Haciendo Discípulos. Que Dios le bendiga.